Hermanos, buenas noches. Espero que estés eh, listo, espero que estés lista con tu Biblia, con tu cuaderno de notas. Te doy la más cordial bienvenida esta noche a esta sesión, a esta nueva predicación del día de hoy. Pues déjame contarte que les doy la bienvenida a los que se vayan conectando. Vamos a esperar unos 3 minutos en lo que se conecta la mayor cantidad de personas. Comparte este link ahí en tu muro o a tus conocidos. Compárteles esta predicación. Y para hacer un poquito de tiempo en estos 2, 3 minutos, déjame contarte que iniciamos esta nueva, esta sesión, esta serie, perdóname, iniciamos esta serie del profeta menor Zacarías exactamente el 18 de marzo. Y el 18 de marzo fue un día en el que quienes trabajamos en la iglesia, llegamos a la iglesia y empezaban las noticias acerca del coronavirus. Empezaban en términos de que algunas autoridades, algunos países, pedían que las actividades empezaran a disminuirse, que actividades no esenciales empezaran a disminuirse, que la movilidad empezara a reducirse. Y fue un día diferente, un día difícil en la congregación, en la iglesia. Estaba ahí el pastor, estaba Irán, Miriam, Rosalba, habíamos varios, Orlando, estábamos ahí en la iglesia y decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y empezamos este estudio de Zacarías. Ese día el pastor hizo un video junto con Irán en el que tuvimos que anunciar que los sermones presenciales en la iglesia ya no los íbamos a llevar a cabo. Fue un momento difícil para el pastor, fue un momento en el que él tuvo que anunciar que por un tiempo las personas ya no podíamos estar yendo a la iglesia a congregarnos. Ese día yo empecé con Zacarías, ese día presenté la introducción y fue algo muy extraño. Fue algo muy extraño porque estaba ahí en el púlpito, habíamos 4 personas, estaba yo con 4 personas predicando y la verdad fue algo muy extraño. Fue muy extraño tener una iglesia semivacía, casi vacía, porque te digo, habíamos 5, 6 personas a lo mucho, y predicar con el atrio vacío realmente fue difícil. Y déjame decirte que ahorita también es difícil. Me es difícil para mí estar desde aquí. Me es difícil porque uno como maestro, como expositor de la escritura, no se da cuenta y de muchas cosas, como el hecho de la bendición de tener a la congregación enfrente, el hecho de tener los rostros de hermanos, de hermanas, de jóvenes, de personas nuevas en la iglesia y poderles transmitir lo que Dios nos dice en su palabra. Estar viendo una pantalla, estar viendo a una cámara, estar viendo mi computadora, no es, no es muy alegre. Y no es muy alegre porque me gusta estar en la iglesia, porque me gusta estar con mis hermanos, porque me gusta abrazar a mis hermanos. Pero es un tiempo de reflexión. Y este tiempo el pastor nos lo ha estado diciendo muchas veces, nos ha estado animando. Hemos como iglesia mantenido todas nuestras actividades, el estudio de mujeres, el estudio de varones, las actividades de los chaplains, los devocionales con el pastor Chris. Van a empezar unos estudios nuevos acerca de los nombres de Dios, que yo te invito a que sigas estos estudios. Vamos a empezar actividades con niños, vamos a empezar una actividad también con jóvenes, y pues la iglesia sigue. La iglesia eres tú, aunque no te vea, la iglesia eres tú, la iglesia eres quien me está oyendo en esta noche. Y bueno, esta gran introducción rápida fue para esperar un poco a las personas que se están conectando y explicarte que lo importante que va a ser para mi vida cada que regrese al libro de Zacarías,
Cada que mis ojos se dirijan a Zacarías, me voy a acordar de ese día en el que el pastor nos mandó un mensaje diciéndonos: iglesia, no podemos congregarnos físicamente. Y va a ser un momento muy de recordar este tiempo, y sobre todo porque Zacarías es un libro mesiánico. Zacarías es un libro de un profeta que recibe varias visiones, que recibe varios mensajes de parte de Dios, y en el libro de Zacarías encontramos muchos mensajes que evocan y llaman o nos trasladan al tiempo del nacimiento y el ministerio del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante este libro. Para mi vida ha marcado mi vida ya este libro de este profeta menor. Pero vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración para iniciar esta noche este sermón. Ahí en tu casa, inclina tu rostro con tu familia, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con tu esposa, con tu esposo, y vamos a decirle al Señor: Dios Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este momento. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque nos permites tener medios, plataformas electrónicas, energía. Gracias, Señor. Gracias porque podemos predicar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo llena nuestros corazones y nos revela tu palabra a través de las Escrituras. Señor, ¿cómo podemos conocer tu corazón? ¿Cómo podemos conocer tu mente? A través de tu palabra. Porque en tu palabra, Señor, se revela tu pensamiento. En tu palabra se revela tu corazón. Dios, pedimos en esta noche que a través de el profeta Zacarías podamos conocer lo que te agrada, Dios. Podamos conocer lo que esperas de nosotros. Tal vez muchos te conozcamos, Dios. Tal vez muchos de los que están escuchando este mensaje no te conozcan, Señor. Tal vez muchos no tengan una relación fuerte contigo. Y hoy quieres hablarnos, Dios. Esta noche quieres hablarnos. Gracias, Padre, te damos. Gracias porque somos tu pueblo, tu iglesia. Guíanos en esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la semana pasada el pastor Chris enseñó el capítulo 5 de Zacarías. Y déjame darte una introducción muy rápido. A lo mejor tú nos has seguido en las predicaciones anteriores. A lo mejor tú te estás incorporando apenas a esta serie de Zacarías. Y déjame decirte que Zacarías es un libro complicado en su lectura rápida. Es un libro que hay que tenerle mucha paciencia al profeta Zacarías. Hay que tenerle paciencia porque nuestras mentes están en muchos lados, porque nos distraemos con muchas cosas, porque el discurso del profeta Zacarías a veces es un poco complejo, es confuso en los mensajes que va dándonos y el orden en el que Zacarías va dando su mensaje. Pero déjame decirte rápidamente la introducción. Y te cuento que Zacarías se escribe en un momento en el que el pueblo había regresado de su exilio en Babilonia. Tú puedes leer, puedes revisar nuestras series en YouTube de primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y ahí puedes encontrar las razones de por qué Dios permitió que su pueblo fuera llevado al exilio. ¿Qué significa el exilio? Pues es una situación de esclavitud, es una condición de esclavitud. El pueblo, debido a sus prácticas, debido a su alejamiento con Dios, y este verbo lo vamos a usar mucho en esta plática, alejamiento, debido a su alejamiento, el pueblo cayó en esta esclavitud. Naciones extranjeras llegaron a las principales ciudades de los israelitas y se los llevaron esclavos. Y uno de esos imperios fuertes, enemigos de los israelitas, eran los babilonios. Y el pueblo de Israel estuvo en exilio en Babilonia por 70 años. 16 años después de que los judíos regresan,
el pueblo comienza a construir el templo, a reconstruir el templo. Los judíos habían construido un templo y tenían en mente desde el rey Salomón construir el templo, se construyó el templo, era un templo en donde Dios habitaba, ahí estaba la presencia de Dios. Sin embargo, con esta invasión de los babilonios, con esta cautividad de los babilonios, el templo fue destruido. Y cuando regresan de la cautividad, pues el pueblo quiere reconstruir su templo. Y estamos 16 años después, el pueblo está reconstruyendo el templo, sin embargo su labor está a la mitad. Cuando Dios manda un mensaje a Zacarías, estamos en este tiempo, 16 años después, el pueblo reconstruyendo el templo. Y Dios le dice a Zacarías, exhorta al pueblo a que asuman su labor de reconstruir el templo de manera eficaz, eficiente. Anímalos a que continúen, a que no desmayen, a que reanuden sus labores. Recuérdales la importancia que va a tener este templo. Y eso es muy interesante. En Zacarías, un momento de reconstrucción del templo, es por eso que vemos muchas figuras de Cristo. Vemos muchos mensajes que apuntan al nacimiento de Cristo, al Mesías. Por eso es tan importante la presencia de la reconstrucción del templo. No únicamente para satisfacer las necesidades espirituales de los judíos en ese tiempo, sino porque ese templo simbolizaba lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Es por eso que Zacarías es animado por Dios para que a su vez anime a los judíos. Ahora, antes de este libro de Zacarías, estudiamos el libro del profeta Ageo y vimos que ambos profetas se escribieron en el mismo tiempo, con solamente una diferencia de 2 meses de escritura del libro, pero ambos profetas, Ageo y Zacarías, escribieron exactamente en el mismo tiempo. Sin embargo, las formas y los métodos que usan y el enfoque que usan ambos profetas es muy distinto. Ageo los reprende por un letargo en el que el pueblo estaba. Ageo les dice, ustedes son egoístas, ustedes han sido desobedientes, ustedes tienen intereses egoístas, y lo puedes ver tú en el capítulo 1, versos 3 al 11, en donde Ageo hace eso. Sin embargo, Zacarías, su enfoque es algo muy concreto, y Zacarías va a invitar al pueblo a tener una obediencia voluntaria. Los reta y los anima a que voluntariamente pongan manos en la obra, no solo en la reconstrucción del templo, sino en cosas espirituales, que hoy vamos a ver una de esas. Entonces, el marco general, el marco histórico, tenemos al pueblo judío después de pasar 70 años en cautiverio bajo el imperio babilonio, regresa todo el pueblo, muchas cosas se tienen que reconstruir, muchas prácticas espirituales tienen que resetearse, definitivamente pasar en esclavitud mucho tiempo, ha generado aislamientos o cercanías del pueblo hacia Dios, pero estamos en este tiempo, estamos en un tiempo en el que el pueblo regresa y su vida espiritual tiene que ponerse a cuentas delante de Dios. Y Dios empieza a mandar muchos mensajes. ¿Qué vimos en el capítulo 6 y en el capítulo 7? En el capítulo anterior al capítulo 6. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, Zacarías relata 8 visiones. 8 visiones, y déjame decirte que una es más extraña que la otra. Si tú leíste en tu casa las 8 visiones que Zacarías nos relata y escuchaste los sermones, puedes ver que las visiones que el profeta recibe son, si una es extraña, la que le sigue es más extraña. Capítulo 1, versículos 7 al 17, empezamos con la visión de los caballos. ¿Qué significa esto? La misericordiosa forma en que Dios trata a Jerusalén. Segunda visión, capítulo 1, versos 18 al 21. Visión de los 4 cuernos y 4 carpinteros, que hablaba de las potencias que esparcieron a Judá y lo que sucederá con estas potencias. Capítulo 2, vimos la tercera, que es la visión del varón con el cordel de medir, que testifica el poder protector de Dios con su pueblo. Cuarta visión, capítulo 3, el sumo sacerdote,
que simboliza la manera en que Judá puede vencer a Satanás y purificarse por medio del poder de Jesucristo. Y el pastor siempre nos invita a que te acerques tu Biblia y te acerques un cuaderno de notas. Es un gran consejo de nuestro pastor, es un gran consejo y yo te aconsejo. Hoy vamos a ver muchos pasajes, no demasiados, pero vamos a ver varios pasajes y te invito a que tomes nota. Y en esta cuarta visión sobre el sumo sacerdote, te invito a que recuerdes capítulo 3, versículo 8, porque se nos habla de un personaje, que lo vamos a ver también hoy, que es Josué, que no es el Josué de libros anteriores. Y nos dice que este Josué se le llama el renuevo. Quinta visión, la visión del candelabro y los olivos, capítulo 4, que simboliza el poder que dará el Señor a su pueblo por medio del Espíritu Santo. Capítulo 5, versículos del 1 al 4, visión del rollo volante. Y fue algo extrañísimo, esta visión, que enseña acerca de los deshonestos de la tierra y cómo serán condenados. Capítulo 5, versículos del 5 al 11, Zacarías nos habla de una visión de una mujer sentada en un efa, que es la maldad que se va a quitar de en medio de la gente. Y hoy llegamos a la octava visión. Si te das cuenta, son visiones muy extrañas que Zacarías nos da. Pero hoy llegamos a la octava visión. Y es capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y no me quiero concentrar demasiado en esta última visión. Quiero leer muy rápido el capítulo 6, hacer algunos comentarios, pero me quiero concentrar en el capítulo 7. Vamos a leer la octava visión de Zacarías, versículos del 1 al 8 del capítulo 6. Y dice lo siguiente, vamos a empezar. De nuevo, alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Verso 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Versículo 8. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Algo muy extraño, una visión muy extraña, que si la leemos así de corrido no entendemos nada. La primera vez que yo leí todo el libro, estaba en la iglesia, el pastor me pidió que hiciera la división de todo el libro y estuve un día entero leyendo el libro de Zacarías y salí a tomar aire y le dije a las chicas, a las hermanas que están en la parte de redes sociales, de diseño, les dije, ¿saben qué? Me duele mucho la cabeza porque el libro de Zacarías es muy complicado. Entonces llegamos a esta octava visión, que así como las otras visiones, Zacarías empieza a usar muchas figuras que no vemos fácilmente en nuestra vida cotidiana, pero nos presenta 4 carros de guerra. ¿Qué significa esto? Pues estos simbolizan 4 caballos fuertes. Son carros de guerra, y eso implica fortaleza. Y a lo mejor en tu cabeza está la misma pregunta que en la mía y la misma pregunta que en Zacarías. Entonces, no te preocupes. Si tú tienes esta pregunta, Zacarías también la tuvo y no está mal. Y le dice en el versículo 4, le dice Zacarías, Señor mío, ¿qué es esto? Entonces, no te preocupes si no entiendes las 8 visiones de Zacarías, porque Zacarías tampoco las entendía, porque él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué significa? La respuesta de esa visión viene en el verso 5.
porque entonces dice que son 4 vientos de los cielos y tienen direcciones específicas. Dice que uno se dirige al norte, que representa Babilonia, otros se dirigen al sur, que representa Egipto, y ambos, estos dos naciones, eran naciones enemigas de Israel. Y las otras se dirigen hacia la tierra. No me quiero concentrar mucho en estas visiones y te voy a decir por qué en esta visión. Porque estos 4 carros, estos 4 carros con caballos, nos representan 4 vientos mensajeros de Dios. Y en nuestra serie de los domingos del Nuevo Testamento, el pastor nos está desarrollando puntualmente el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 6, el pastor ya desarrolló a esos 4 jinetes que menciona Juan en el libro de Apocalipsis y que inician el periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación, recuerda, es capítulo 6. Y el capítulo 6, pues es después del capítulo 5, sencillamente. Y en el capítulo 5 vimos el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia es raptada, a partir del 6 vemos la gran tribulación. Y un parteaguas entre un momento y otro son estos jinetes. No me quiero concentrar mucho en esta visión, porque te recomiendo y te aconsejo que revises la predicación de Apocalipsis capítulo 6, que ya nos compartió el pastor Chris en domingos anteriores. Pero esto simboliza esta visión que Zacarías está teniendo. Zacarías está hablando de un tiempo futuro. Recuerda que los profetas, Zacarías es uno de ellos, los profetas a veces dan sus mensajes en el tiempo presente, en el tiempo futuro, que puede ser un tiempo que o ya estamos viviendo o ya vivimos nosotros en el pasado, pero en el futuro de Zacarías, y un tiempo más futuro, que es un futuro que ni tú ni yo hemos visto. Entonces, así de complejo es la exposición temporal de las profecías de los profetas. Estos 4 carros nos están hablando entonces de ese futuro que aún no hemos visto, pero que, como está en la escritura, va a acontecer. Del versículo 9 al versículo 15, el profeta Zacarías va a hablarnos de un personaje que va a representarnos a otro personaje, y vamos a verlo, y de un tiempo también futuro que tú y yo no hemos vivido, que también en Apocalipsis viene. Vamos a leer versículos 9 al 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Qué interesante. Aquí entonces el profeta ya nos vuelve a mencionar a ese personaje que nos dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 3, que es ese Josué. Y nos dice que Dios le dice a Zacarías: toma a estas personas, ve con ellos, toma oro, toma plata y haz coronas. Y otro sinónimo de coronas son diademas. Qué interesante, diademas. Ahorita te explico por qué es interesante. Y le dice: y las vas a poner, esas diademas, sobre Josué. Eso lo puedes ver en el capítulo 3, te repito, verso 8. Y en ese versículo, a Josué se le llama sumo sacerdote y renuevo. Ese es el nombre que Zacarías recibe para Josué: sumo sacerdote y renuevo. Vamos a leer versículos 12 y 14 y vamos a ir avanzando. No pierdas de vista este nombre de sumo sacerdote y renuevo. Versos 12 al 14. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová.
Verso 13. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Estos versículos son versículos mesiánicos. Fíjate, nos habla que este personaje, Josué, conocido en este libro como el renuevo, él va a edificar el templo. Pero déjame contarte que el templo no lo edificó este Josué. Josué no terminó de edificar el templo. Quien terminó de edificar el templo fue Zorobabel. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que este Josué, este nombre de renuevo, no está hablando específicamente de Josué, nos está hablando de un Mesías, de un Mesías. Dice el verso 13, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. No está hablando específicamente de Josué, nos está hablando de alguien más. Evidentemente la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es, aquí me dice que es Josué, pero si tú me estás diciendo que no es Josué, entonces ¿de quién está hablando? ¿Quién es este renuevo más allá de Josué? Anota en tu cuaderno Jeremías capítulo 23, versículo 5. Jeremías 23, 5. Vamos a ver quién es este renuevo. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este que edificará el templo? Dice Jeremías 23, versículo 5. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Ya viste? Ahí aparece renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Sabes de quién está hablando Jeremías? De Jesucristo. Jesucristo recibe este nombre de renuevo justo, de la simiente de David, el hijo de David. Otra cita que quiero que anotes es Salmo 110, versículos del 1 al 4. Fíjate cómo dice el salmista. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Escucha estas palabras. Tú eres, ¿qué dice? Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo como el sumo sacerdote. Jeremías nos habla del renuevo. El salmista nos habla de un sacerdote, Y tercera cita que quiero que anotes. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 12 al 16. Acompáñame a ese versículo. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 12 al 16. Apocalipsis 19, vamos a llegar pronto a esa cita, pero vamos a ver, Apocalipsis 19, este capítulo 19 nos está hablando del regreso de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo. Y nos dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, está describiendo a Jesucristo. Y había en su cabeza muchas, fíjate lo que dice ahí, muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es, y me encantaría escucharlos a través de la computadora, hermanos. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor
y de la ira del Todopoderoso. Pon atención en el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la última cita, Hebreos 4:14, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. En conclusión, versículos 12, si regresamos a nuestro pasaje base, que es Zacarías capítulo 6, versículos 12 al 14, nos dice Zacarías: ve con este hombre, toma oro, toma plata, ve con Josué, y este hombre, cuyo nombre es Renuevo, él edificará el templo y a él le pondrás esas coronas. En los pasajes que te compartí, vimos Jeremías recibiendo el mensaje de levantaré de David un renuevo justo. El salmista nos habla de un sumo sacerdote. Apocalipsis nos habla del Verbo de Dios que va a regresar, Jesucristo, con diademas en su cabeza. Y el escritor de Hebreos nos dice que el sumo sacerdote que tenemos es Jesucristo. Por lo tanto, Zacarías en estos 3 versículos del 12 al 14 nos está hablando del Mesías que para el tiempo de Zacarías aún no había llegado. El pueblo estaba esperando a ese Mesías, pero tú y yo podemos decir: Señor, qué perfecto eres, tus tiempos son perfectos. Aquí podemos ver un nombre de Jesucristo, el renuevo, quien va a edificar el templo. Continuemos leyendo versículo 15. Versículo 15 es una promesa. Versículo 15 es una promesa que sustenta tanto este capítulo 6 como el capítulo 7 y parte del capítulo 8. Vamos a leer versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Subraya ahí en tu Biblia, por favor, hermano, hermana, subraya esta parte. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Qué es lo que va a acontecer si recibimos a ese Mesías? ¿Qué va a pasar si contribuimos a esa construcción del templo? Decían estos judíos. Y Dios le dice a Zacarías: diles que esto va a pasar si oyen obedientes la voz de Jehová. Voy a tomar este último punto, este versículo al final, casi al final de este sermón, porque quiero continuar en el capítulo 7. El capítulo 7, pudiste ver el título de esta predicación en las redes sociales. Y el título de esta predicación, no porque sea el único título, un título que estuve meditando, algo que Dios nos muestra a través de este capítulo 7. Y nos habla de una vida o de una manera de vivir con base en rituales, con base en ritos, o con base en una obediencia verdadera a Dios. Y vamos a estudiar a qué me refiero con esto. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 7. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleo. Te voy a dar un dato bien interesante. Entre los 6 primeros capítulos de Zacarías y el capítulo 7, hay una pausa de 2 larguísimos años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las 8 visiones que estudiamos hoy, la 8, hoy la octava, y las semanas anteriores las otras 7, esas visiones que Zacarías recibió en una sola noche, el capítulo 7, Zacarías lo empieza a describir. Lo que acontece en el capítulo 7 pasó 2 años después
de que Zacarías recibe estas 8 visiones. Por eso te digo que el libro de Zacarías, su narrativa, su narración es un tanto complicada. Pero más allá de eso, el contenido de este capítulo 7 es una riqueza espiritual, es una exhortación, es un ánimo, es una llamada de atención para aquellas personas que pueden decir, yo no quiero creer en esas cosas de Dios. Vamos a ver por qué Zacarías nos dejó este capítulo. Entonces, versículo 1, acontecen 2 años después de las 8 visiones y recibe este mensaje. Leamos versículos 2 y versículo 3. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Mira, en estos 2 versículos hay 2 hombres de nombres Sarecer y Regem Melech. Estos 2 hombres tienen nombres babilonios. Estos nombres que tú lees extraños, Sarecer y Regem Melech, no eran nombres hebreos, eran nombres babilonios. ¿Y por qué tenían nombres babilonios? Porque estos 2 hombres pues habían nacido, crecido y habían estado estos 70 años o parte de estos 70 años en esa cautividad. Entonces habían adquirido los nombres pues de los territorios en donde estaban siendo esclavizados o donde estaban cautivos. Entonces regresan del exilio, nos dice el texto, son enviados en comitiva, o sea, estos 2 junto con otros hombres, y su propósito son 2 cosas principalmente. Y ahí lo puedes tú ver en versículos 2 y 3. Número 1, implorar el favor de Dios, porque dice, vinieron a implorar, y esto significa a presentar sacrificio. Y te cuento un dato histórico. Si bien es cierto que en este tiempo el templo aún no estaba terminado, estaban construyendo el templo, acuérdate de Ageo, estaba el pueblo construyendo el templo, es muy probable que lo primero que ya estaba terminado, pues era el altar donde se presentaban los sacrificios, el altar donde se llevaban las ofrendas por acción de gracias, las ofrendas por expiación de los pecados, pues es probable que ese altar ya estuviera terminado. Es por eso que ellos llegan a presentar ese sacrificio, a presentar esas ofrendas. Y en segundo lugar, hacen una pregunta. Hacen una pregunta y dice, ¿lloraremos? ¿Haremos abstinencia? ¿Qué significa esto? De lo que están hablando estos hombres es acerca del ayuno. Ellos están diciendo, ¿haremos ayuno? ¿Y el ayuno qué significa? El ayuno es hacer un duelo. El ayuno es hacer una abstinencia alimenticia, espiritual. ¿Por qué? Pues porque es un tiempo de oración, es un tiempo de duelo por situaciones que han acontecido, porque ellos mismos lo dicen, fíjate en su pregunta, ¿lloraremos en el mes quinto? Es decir, su duelo, su ayuno, estaba relacionado con llorar por algo que ocurrió en ese mes quinto. Suena muy extraño, pero hay que conocer qué es ese mes quinto y hay que saber que de lo que están hablando es de ese ayuno. Entonces llegan a preguntar eso. Llegan a preguntarle a Zacarías si tiene que seguir haciendo un ayuno. Ahora, mira, ¿qué es eso del mes quinto? ¿Por qué tenían que hacer ayuno en el mes quinto? Resulta que históricamente, en ese mes quinto, el pueblo judío, los que habían estado en la cautividad, conmemoraban algo que había acontecido en Jerusalén mucho tiempo atrás. Cuando estaban en el exilio a manos del rey Nabucodonosor, que era el rey babilonio, cuando él gobernaba, cuando él estaba gobernando sobre los israelitas, su ejército llegó a Jerusalén y derrumbó completamente todo. Quemaron toda la ciudad, la destruyeron por completo, y eso aconteció precisamente en ese mes quinto. En ese mes quinto ocurrió esa tragedia. A partir de ese momento,
El pueblo instituyó un ayuno. El pueblo instituyó un tiempo de duelo por esa tragedia que había acontecido. Entonces, en esos 70 años que el pueblo estuvo cautivo, regularmente hacían este duelo y este ayuno por esa tragedia que había acontecido. Lo interesante de esta situación es que este ayuno no lo instituyó Dios. Este ayuno Dios no les dijo al pueblo, no le dijo a algún profeta, debido a esta tragedia, establezcan un ayuno. Así como muchas leyes, así como muchas fiestas, así como muchos eventos conmemorativos que podemos ver en los 5 primeros libros de la Biblia, Dios no instituyó este ayuno. Este ayuno lo instituyó el mismo pueblo. Fue una práctica que la gente estableció por sí misma, no porque Dios lo haya dicho. Es decir, que el pueblo estableció un ritual. El pueblo estableció un rito. Ahora, la pregunta suena buena. La pregunta de estos hombres, la intención de estos hombres, la corazonada de estos hombres, suena muy religiosa, suena piadosa. Es una pregunta piadosa, porque llegan con Zacarías y le preguntan, Zacarías, ¿tenemos que seguir haciendo ayuno? Acuérdate de ese quinto mes, cuando Babilonia llegó y fue una tragedia y por eso instituimos un ayuno. Tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir sintiéndonos adoloridos por esta situación, tenemos que abstenernos del alimento físico, tenemos que postrarnos frente a esta situación. Es una pregunta religiosamente interesante, es una pregunta religiosamente válida. Sin embargo, la respuesta de Dios es contundente. La respuesta de Dios pareciera que Dios estuviera diciendo, nunca me hubieran preguntado eso, nunca me lo hubieran preguntado, porque no les va a gustar lo que les voy a responder. Pareciera que Dios está haciendo eso, porque, repito, a una pregunta piadosa, pues espera uno a cambio una respuesta igualmente piadosa. Pero Dios contesta de otra manera. Vamos a leer versículo 4 al 7. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Versículo 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Céfela estaban también habitados? Entonces, estos dos hombres preguntan esto. Estos dos hombres llegan con un corazón en apariencia, sí, repito, en apariencia religiosa. Seguramente lo hacían de muy buena voluntad, de muy buena voluntad. Llegaron con Zacarías con una pregunta religiosa y dice el verso 4 que no responde Zacarías, que realmente quien responde es Dios. Y quiero que subrayes ahí en tu Biblia, versículo 5, la última pregunta que Dios hace. ¿Habéis ayunado para mí? Dios les dice a estos hombres, ese ayuno que has hecho por 70 años, esa práctica religiosa, ese ritual religioso, esa costumbre religiosa, esa manera religiosa de costumbres que has llevado, ¿lo has hecho para mí o lo has hecho para ti? Eso es lo que Dios les está preguntando. No les da una respuesta directa, les responde con otra pregunta. Qué interesante. Dios les responde con otra pregunta. Y quiero que me acompañes en tus Biblias y quiero que anotes Isaías capítulo 58, versículos del 3 al 8. Isaías 58, versículos del 3 al 8. Y te lo voy a leer este versículo en la traducción al lenguaje actual.
Y dice Isaías 58, sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día del ayuno, escucha, en el día del ayuno también está hablándole Dios a Isaías. No está hablando Isaías por cuenta propia, está hablando Dios. En el día del ayuno, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten y se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre ceniza. Y a eso llaman ayuno y día agradable para Dios. Pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Es que liberen a los esclavos. Es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre. Es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje relacionado entonces con la pregunta que les hace Dios a estos dos hombres que regresan de Babilonia? Lo que nos enseñan ambos pasajes es que si el pueblo de Dios estaba ayunando, era para calmar sus conciencias. Esto lo estuve pensando y regresando a mi cabeza una y otra vez, tú que me estás escuchando. Que este pueblo realizaba una práctica religiosa únicamente para limpiar sus conciencias. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos ido a la iglesia para cumplir con un compromiso con Dios? Ya fui a la iglesia, ya cumplí. A lo mejor no vamos a los sermones de los miércoles, no vamos a las reuniones de oración. Yo no sé qué religión tengas tú, no lo sé. Pero en muchas ocasiones en nuestras vidas hemos sido muy devotos a prácticas que aprendimos de nuestros padres, por las escuelas donde fuimos, por nuestros abuelitos, por quien sea. Pero tú y yo hemos aprendido muchas prácticas y como cristianos también aprendemos muchas prácticas religiosas. Por ejemplo, ir a los servicios en Navidad, ir a los servicios en Pascua. Las iglesias, nuestras iglesias están llenas en Navidad, están llenas en Pascua, pero en servicios regulares los números no son tan elevados. La gente no está con esta emoción de acudir a los sermones, a escuchar a Zacarías, a escuchar a Amós, a escuchar al profeta Jonás. ¿Cuántos de nosotros tenemos prácticas religiosas para limpiar nuestras conciencias? Como ya fui en Navidad, como ya fui en Semana Santa, ya cumplí con Dios. Y nuestros corazones así se sienten. Mira, no es que yo esté libre de esa situación. Yo también fui así por mucho tiempo, hermano. Ya cumplí. Mi conciencia ya está limpia. Ya di mi ofrenda. Ya di mi diezmo. Ya fui en Navidad. Ya fui a tal servicio especial. Ya cumplí. Es lo que Dios les está diciendo. Les está diciendo, ¿ayunan para mí o ayunan para ustedes? O ayunan para ustedes tener su mente tranquila, para ustedes tener su conciencia tranquila, para que su conciencia diga, ya cumplí con Dios. Y Dios les dice, ese ayuno no me gusta, esa vida religiosa no me gusta, esa vida espiritual no es la que yo espero de ustedes. Fíjate cómo Dios ve los ritos. Anota en tu Biblia, Amós 5, versículo 21 y 26. Acompáñame, son unos libros antes. Amós capítulo 5, versículo 21. Amós capítulo 5, versículos 21 al 26. Dice lo siguiente: aborrecí
Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Este versículo es para que tú y yo entendamos cómo Dios ve esos ritos, cómo Dios ve esas prácticas para limpiar nuestras conciencias y sentirnos limpios o justificados. Otro pasaje más acerca de esos ritos que están alejados del corazón de Dios, lo puedes tú encontrar, anótalo ese versículo, Isaías capítulo 1 de los versículos 10 al 20. No los vamos a revisar ahorita por cuestión de tiempo, pero lee esos versículos, piensa en si las prácticas y la vida, las prácticas en tu vida espiritual, y sí, en este momento les estoy hablando a los creyentes, a quienes nos consideramos cristianos. Lee esos versículos y pensemos en nuestro corazón. Yo he meditado en mi corazón. Estas prácticas son esa vida devota que espera Dios. Y tenemos que regresar a pasajes como este que te dije, Isaías capítulo 1, versículos 10 al 20. Ahora, ¿cuál es el ayuno que le agrada a Dios? ¿Cuál es eso que le agrada? Mira, en Joel, si vamos unos libros, Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13, Joel nos habla de ese ayuno que le agrada a Dios. Dice versículos 12 y 13 de capítulo 2 de Joel. Por eso pues ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. Esa es la manera espiritual que Dios quiere de cada uno de nosotros. Joel capítulo 2 versículos 12 al 13. Si regresamos a nuestro pasaje de Zacarías y vamos a leer versículos del 8 al 10. A partir de ese versículo, desde el versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 19, escucha, desde el versículo 8 del capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 19, Dios va a dar su respuesta acerca de esta pregunta que le hicieron estos hombres. ¿Debemos seguir ayunando? ¿Tenemos que seguir haciendo esta práctica? Y Dios les dice, primero mediten si esa práctica la han hecho para limpiar sus conciencias o la han hecho según lo que a mí me agrada. Y vimos en Joel que lo que le agrada a Dios no son los ritos y las prácticas físicas, no es el cumplir, no es el limpiar conciencias. Dios le dice a Joel, diles que regrese, que su corazón regrese a mí, que su corazón se desgarre por mí. Leamos versículos 8 al 10 de Zacarías 7. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Versículo 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Te das cuenta? En estos 3 versículos, Zacarías está repitiendo el mensaje de Joel. Ambos están siendo inspirados por Dios, ambos profetas, ambos están, y profeta, recuerda que la palabra profeta significa mensajero. Entonces ellos están transmitiendo el mensaje de Dios. Y lo que Dios nos está diciendo es, a mí, a Dios, le agrada un ayuno
una devoción de un corazón desgarrado, de un corazón entregado completamente a Dios. Más adelante vamos a profundizar en este tema. Lo que en estos 3 versículos podemos ver, y cuando estuve yo leyendo estos 3 versículos, si te das cuenta, habla mucho de prácticas. Habla acerca de tener misericordia, habla acerca de tener verdad, habla acerca de no oprimir a la viuda, de no oprimir al extranjero, de no oprimir al pobre, de no hablar mal contra el hermano. Y cuando yo veía estas prácticas, no pude dejar de pensar en el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, cuando a lo largo de sus cartas nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, de los frutos que produce el Espíritu Santo. Y acuérdate, y aquí hay que poner mucha atención, hay que tener una precaución aquí. Pablo nos dice en la carta a los Efesios, y lo vamos a ver en los devocionales con el pastor, y te invito a que en la página de Facebook revises a las 11 de la mañana, en la hora de Tijuana, los devocionales que el pastor Chris nos está compartiendo acerca de la carta de Pablo a los Efesios. Todos los días, 11 de la mañana, hora de Tijuana. Y en esa carta, Pablo en el capítulo 2, versículo 9, nos dice, no es por obras. La salvación no es por obras. La salvación no es por ritos. La salvación no es por rituales. La salvación no, ni siquiera es por dar ofrendas, no es por dar limosnas. La salvación no es por hacer mandas. La salvación no es por intentar ser buena persona. Pablo dice, la salvación no es por obras. La salvación no es por sacrificios huecos, sacrificios sin ningún sentido espiritual. Pablo está diciendo que eso no, la salvación no viene por eso. Sin embargo, Santiago, en su libro, nos dice que la fe conlleva obras de justicia. ¿Y por qué traigo este tema en esta predicación? Porque no hay que confundir, hermanos. Ustedes y yo tenemos que tener claro que la salvación no es por obras. Tú que me escuchas y que estás escuchando este mensaje por primera vez o lo vas a escuchar en algún tiempo este mensaje, la salvación no es por lo bueno que tú puedas hacer, es por gracia de Dios. Sin embargo, una fe genuina resulta en obras espirituales, que son las que Zacarías está diciéndonos en estos 3 versículos. Eso hay que estudiarlo una y otra vez, hermanos. Por lo tanto, Zacarías está enumerando actitudes de obediencia al pensamiento de Dios. Es decir, una obediencia y una respuesta corporal, mental y espiritual a los preceptos de un Dios santo, justo, bueno, misericordioso, fiel, proveedor y un Dios shalom, Dios de paz. Si te das cuenta, esos 3 versículos nos hablan de los atributos de Dios, de un Dios fiel, de un Dios misericordioso, de un Dios bueno, de un Dios paz. Y esa respuesta que Dios les está diciendo, porque recuerda, Dios les está respondiendo. Dios les está respondiendo tenemos que hacer ese ritual y Dios les responde. Eso lo están haciendo para limpiar su conciencia. Sin embargo, lo que yo quiero es una vida que dé frutos del Espíritu. Eso es lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, en estos 3 versículos y en el capítulo 7 en su conjunto, estamos hablando de un tema que es glorificar a Dios con nuestras vidas. De eso estamos hablando. ¿Qué significa glorificar a Dios en nuestras vidas? Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos repetido. Hay que glorificar a Dios con nuestras palabras, hay que glorificar a Dios con nuestras actitudes, pero ¿qué significa? Y quiero utilizar unas palabras del pastor John Piper que dice acerca de el significado. ¿Qué significa glorificar a Dios? Cito al pastor John Piper. Glorificar a Dios significa magnificar a Dios en todas las esferas de la vida. Dios nos creó para esto, vivir nuestras vidas de modo que hagan que se vea más la grandeza, la belleza y el infinito valor que Él tiene en realidad. Eso es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es que mi vida sea vivida de tal manera que la grandeza y la belleza de Dios se haga evidente al mundo exterior.
Por lo tanto, si la gente que me rodea, si los no creyentes en el cristianismo no ven a Dios a través de mi vida, mis rituales, mis asistencias a la iglesia, mis enseñanzas, mis versículos en la casa pegados en un cuadro, no sirven para nada. No sirven para nada. Un pastor comentarista dice que esos rituales religiosos, cristianos o de cualquier religión judeocristiana, esos rituales huecos son hipócritas. Versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12, quiero que pongamos mucha atención. Fíjate cómo dice. Después de la respuesta, Dios les está diciendo qué tipo de ayuno es el que a Él le gusta. Versículo 11 introduce un pero, nuestro Señor. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para oír. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Este mensaje es para ti si eres cristiano, si eres cristiano. Este mensaje también es para ti si no eres cristiano y no eres cristiana. Estos dos versículos aplican para todos nosotros. ¿Por qué aplican para todos nosotros? Porque dice Dios que no quisieron escuchar. Y yo te quisiera preguntar en esta noche, ¿quieres tener un corazón duro? ¿Quieres saber si tienes un corazón duro para las cosas de Dios? ¿Quieres saber si durante todo este tiempo has tenido un corazón, como dice Zacarías, como diamante, y no por lo precioso, sino por lo duro? ¿Quieres saberlo? Hay 4 cosas con las cuales tú y yo podemos saber. Hay 4 cosas que yo te puedo decir, tú que no crees en las cosas de Dios. 4 cosas, 4 formas de vida con las que yo te puedo decir por qué no quieres escuchar las cosas de Dios. Número 1, porque le das la espalda a Dios. Número 2, porque te tapas los oídos de escuchar las palabras de Dios. Número 3, porque tú has escogido convertir tu corazón como una roca. Y número 4, porque por mucho tiempo no has querido escuchar lo que Dios te dice. 4 sencillas formas que nos dice Zacarías en las que tú y yo podemos respondernos si tenemos un corazón duro. Entonces este mensaje es para ti, si no has confiado, si no has querido creer. A lo mejor en tu corazón, a lo mejor hay mucha gente que me está escuchando y en tu corazón dices un mensaje más. Mi corazón ya le dijo a esos cristianos que no me interesa. Estás respondiendo lo que Zacarías está diciendo. Tienes un corazón duro para escuchar las cosas de Dios. Versículos 13 al 14. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dios los estuvo buscando una y otra vez. Estuvo buscando su corazón, pero no escucharon. Dios ha estado buscando tu corazón por muchas maneras. Si estás escuchando este sermón, es porque Dios está buscando tu corazón. ¿Qué nos dicen estos 2 versículos en este contexto? Dios les está diciendo, yo les estuve buscando y no quisieron escuchar. Yo estuve hablándoles de muchas maneras y no quisieron escuchar. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? El cautiverio, la muerte. Esa es la consecuencia. Tal vez tú no has querido escuchar por mucho tiempo. Tu familiar, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu amigo te ha invitado a la iglesia, te ha dicho, escucha este sermón, y tú has cerrado tu corazón. Cerrar nuestro corazón es estar destinados a la muerte. ¿Y qué es la muerte? No estoy hablando de la muerte física, porque yo estoy destinado a morir físicamente, a que mi corazón deje de latir, pero esa muerte no me espanta. La muerte que me asusta es la muerte espiritual.
Y esa muerte significa separarme de Dios por siempre, estar completamente separado de Dios. Y dice la Escritura que separado de Él, yo no puedo hacer nada, nada. Mi corazón es seco, mi corazón es un desierto. A manera de conclusiones, para ir cerrando este sermón, yo te quiero hacer varias preguntas. Y la pregunta es que tú te preguntes, ¿qué tengo que hacer frente a todo esto? ¿Qué responsabilidad tú y yo tenemos frente a esta situación? En la historia nos habla de un pueblo judío completamente ajeno a nosotros, en cuestión de nacionalidad, de historia, de geografía, completamente ajeno. ¿Qué tiene que ver eso? Pero nos dice que ellos llegan con una pregunta. ¿Tengo que hacer ritual? Y Dios les responde, eso que tú has hecho no me agrada, porque tu corazón está lejos de mí. Y déjame decirte que tal vez Dios te ha estado buscando, tal vez Dios te busca ahora, hoy es el tiempo en que Dios te está buscando. Y déjame decirte que realmente es extraordinario que nosotros busquemos a Dios. Hoy estuve escuchando una predicación que decía que no hay quien busque a Dios, que no hay ni uno solo. Yo no busqué a Dios. Mi esposa seguramente no buscó a Dios. Yo seguramente nunca estuve buscando a Dios. No era que yo estaba queriendo acercarme a Dios, queriendo saber más de Dios. No, definitivamente no. Porque yo estaba bien en mi cautividad. Porque ahí estaba bien. Estaba bien en mi Egipto. Ahí estaba bien. Y este mensaje es para mí. No para mi vecino, no para mi esposa, no para mis padres. Este mensaje era para mí. Porque yo no busqué a Dios. Mi corazón realmente es proclive a la independencia. Mi corazón realmente es estar lejos de Dios. Pero el profeta Oseas nos dice unas palabras preciosas, que dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y dice Dios a través de Oseas, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz y puse delante de ellos la comida. Yo no busqué a Dios. Él me estuvo buscando a mí. Otro punto que quiero que pienses es que tal vez tu vida ha descansado en una seguridad de rituales, cualquiera que estos sean. Y no estoy hablando solamente de rituales religiosos. Tal vez tú confías mucho en muchas cosas, en tus posesiones, en tus relaciones, en tu currículum, en tus estudios, en tu nivel económico. Tal vez a eso le has rendido culto, a eso le has rendido adoración. Y a veces vas a la iglesia. En bautizos vas a la iglesia. En bodas vas a la iglesia. En Navidad vas a la iglesia. En Navidad recordamos a nuestro Señor Jesús. Pero como nos dice Dios, eso lo hacemos para limpiar nuestras conciencias. Pero Efesios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios. Tú te dirás, ¿salvo de qué? ¿De qué soy salvo? Gabriel, ¿de qué soy salvo? Dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Dice Romanos que tú y yo hemos pecado, que todos hemos pecado. Y si tú dices, yo no, yo nunca he pecado, te engañas, porque todos hemos pecado. Y esa situación te separa de Dios. Esa situación te aleja de Dios. Estar en pecado. Y tú sabes muy bien a qué me refiero. Ahora, ¿por qué por gracia? ¿Por qué Romanos dice, qué es eso de gracia? De que por gracia somos salvados. ¿Salvados de qué? Pues salvados de morir eternamente. Salvados de estar en una relación alejados completamente de Dios. Y por gracia, porque en Romanos, Pablo le escribe a una iglesia en Roma y dice que es por gracia, porque no depende de mí. Porque yo no compré mi salvación, porque yo no compré que Dios, que mis pecados hayan sido borrados porque di mucha ofrenda o di mucho diezmo o hice muchos rituales o me fui caminando hasta Jerusalén y de regreso. No es así. Dice Romanos que Cristo murió por nosotros, que Dios nos ama tanto que Cristo murió por nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos ama demasiado.
Ahora, ¿fe en qué? ¿En qué tengo que tener fe, Gabriel? Dice Corintios en el capítulo 5, dice que creamos en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, los míos también, los tuyos, no importa la dimensión de este pecado. Cristo murió por mis pecados, Cristo fue sepultado, pero la mayor gloria que Cristo resucitó de los muertos. ¿Sabes por qué no has querido confiar en este mensaje? ¿Sabes por qué le dices a Dios, ya no me hablen de eso? No me hables de eso más, no me invites más a tu iglesia, no me invites más a esos sermones que me aburren. ¿Sabes por qué lo has dicho? Porque implica un paso importante, implica una acción que es arrepentimiento. Es necesario arrepentirte, es necesario volver nuestro corazón a Dios, es necesario. ¿Y qué hace Dios frente a esto? ¿Qué pasa si yo hago esto? Ok, reconozco mi pecado, reconozco que no he vivido bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Quiero que terminemos con el versículo 19 del capítulo 8 de Zacarías. Me voy a adelantar un poco. Versículo 19. En ese versículo, Zacarías, termina su respuesta. Verso 19, capítulo 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. ¡Wow! ¿Qué pasa si tú te arrepientes? ¿Dios no te regaña? Dios no te va a decir, bueno, como viviste, como me diste la espalda, como hiciste tu corazón duro, como pusiste tu corazón como un diamante, como tapaste tus oídos al evangelio, ahora te voy a castigar con 20 años de penitencia. Dios no hace eso. Dios le dice al pueblo que ese duelo, que ese ayuno se va a convertir en gozo y alegría. Dios te ama. Dios te ama en sobremanera. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere revelarte esos propósitos. Dice al final del versículo, amen la verdad y la paz. En conclusión, yo te quiero dar varios consejos, según Zacarías, versículos 11 y 12 del capítulo 7. Yo te quiero dar estos consejos y terminar con esos consejos. Número 1, no le des la espalda a este mensaje. Número 2, no sigas tapando tus oídos a este mensaje. Número 3, no finjas que este mensaje no es para ti. Número 4, elige tu convertir tu corazón en un corazón fértil para el mensaje de Dios. Y número 5, escucha lo que hoy te está diciendo hoy. Escucha lo que Dios te dice esta tarde. Vamos a terminar en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Recuerda, el pueblo, estos dos hombres, regresaron del cautiverio con una pregunta piadosa. Ellos le preguntaron a Dios, ¿tenemos que hacer un ayuno? Y Dios les contestó, no solamente uno, sino tienen que hacer varios ayunos. Sin embargo, yo voy a convertir sus vidas en gozo y alegría. Y eso es lo que Dios quiere para ti esta noche y para la eternidad. Señor, te damos gracias en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos sabiduría. Señor, ya no queremos rechazar este mensaje. Tal vez hay muchas personas que están escuchando este mensaje. Tal vez somos creyentes y ya conocemos este mensaje. Para unas personas o para las otras, este mensaje es para nosotros. Tal vez hemos vivido mucho tiempo en una religión, pensando que nuestros rituales nos acercan a ti, Señor. Y tú nos miras y nos dices, eso es hueco, Gabriel. Eso está vacío. Yo quiero un corazón contristado, desgarrado por mí, entregado por mí. Quiero un corazón genuino por mí. Tal vez tú has tapado tus oídos por mucho tiempo a este mensaje. Tal vez tú has renegado de este mensaje. Lo has escuchado infinidad de veces.
Y Dios quiere atraerte con esas cuerdas de amor. Él te está buscando. Él está buscando tu corazón. No le des la espalda a este mensaje. Señor, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por el renuevo. Te damos gracias por el Rey de Reyes. Te damos gracias por Jesucristo, el gran varón, nuestro Salvador, nuestro conciliador delante de ti, nuestro Cordero que murió en la cruz, el Cordero que recibió la justicia, la sanción por el pecado. Gracias, Señor, porque por Él tengo paz y vida eterna. Gracias, Padre, porque la muerte física no me da ningún temor, Señor. Porque la enfermedad no me da ningún temor, Señor. Porque sé que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Gracias, Señor. Te adoramos en esta noche, glorificamos tu santo nombre y enséñanos más tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les doy muchas gracias por este tiempo largo de predicación. Espero que haya sido de bendición este sermón. Vamos a continuar con el capítulo 8 de Zacarías. Si algún versículo se te fue, si no anotaste, si quieres regresar y seguir meditando sobre estos versículos, el video está en Facebook, estará en el canal de YouTube de la iglesia. Bendiciones, los extraño muchísimo, los amo muchísimo. Mi familia, mi esposa, el pequeño Adrián, les manda muchísimos besos y descansen, buenas noches y Dios los bendiga.